Estamos. Bien, entonces en esta sesión de trabajo del grupo de trabajo sobre consentimiento político, adscrito al proyecto de Fondación de Adán Salinas, vamos a contar con la, una doble exposición el día de hoy, esta tarde, la exposición de Marcela Bedrapo y la exposición luego de Andrés Durán, en concordancia con la presentación de materiales analíticos de la semana pasada, en que Adán Salinas presentaba el problema de la seguridad, seguridad en términos genéricos, ¿cierto? En perspectiva de la gubernamentalidad. Y hoy entonces sobre este tema de seguridad va a exponer unos minutos Marcela Bedrapo y luego también nos va a exponer ciertas entradas analíticas Andrés Durán. Entonces, para dedicarnos a esta sesión, luego de estas intervenciones, podemos hacer comentarios, preguntas, ¿cierto? Que las dejaríamos para luego de las dos exposiciones, porque de lo contrario corremos el riesgo de que la exposición de Andrés se retrase demasiado. Entonces, mejor que anotemos el material de las dos exposiciones que están asociadas para luego poder intervenir, opinar, ¿cierto? Intercambiar puntos de entrada o preguntas. Marcela, la sesión es toda suya, compañera. Bueno, el texto que yo voy a comentar ahora es de Andrea Basilache. Se llama La seguridad en el continuo, soberanía, gubernamentalidad. Es una crítica que hace el autor sobre algunos conceptos Foucaultianos, sobre soberanía y gubernamentalidad, y propone resolver con bastante humildad, ¿cierto? Lo presenta de esa forma, pero él tiene la intención de resolver algunos puntos ciegos dentro de la perspectiva de gubernamentalidad Foucaultiana, que surge a partir de lo que Foucault planteó en sus clases y en sus escritos. Bueno, lo que está planteando Basilache es que estos puntos ciegos en cuanto a la perspectiva de gubernamentalidad ignora las prácticas de seguridad en los entornos no liberales. O sea, lo que él nos está diciendo es que hay, desde su punto de vista, un excesivo tratamiento de los contextos liberales versus los no liberales como si fueran completamente antagónicos. Y él dice, bueno, los que están entendiendo o desde los que se están parando desde las perspectivas gubernamentales, no están abordando los espacios en donde estos paradigmas, estas perspectivas no se instalan. Y entonces dice, bueno, aquí hay que reconocer que no todos los entornos son liberales y no todos los otros entornos son no liberales. Bueno, los estudios sobre dispositivos de seguridad gubernamental, él dice que tienen orientación biopolítica, enfatizan en el poder soberano en cuanto a la política internacional. Y bueno, y sobre eso voy a adentrarme al final porque profundiza bastante más sobre esta idea que al principio la esboza. Ahora, los mecanismos globales de biopoder, de gubernamentalidad global, desde su perspectiva, tienen en el centro una violencia que es una violencia que se impregna en el cuerpo del otro. Es una violencia que se internaliza en la medida en que se externaliza. Por eso él trata de explicar de que esta violencia internacional, la violencia externa, finalmente logra aplicarse o sobre quién se aplica, quién la recibe, es el cuerpo del otro. Sobre la falsa dicotomía de soberanía, gubernamentalidad,
que es donde él se centra para decir, aquí hay puntos ciegos que trata de ir resolviendo. Se enfoca para poder analizar esta falsa dicotomía, se enfoca en un marco analítico y racional de poder y la política, en la conducción, en la forma práctica de aplicar el conocimiento, con lógicas de la economía liberal, donde la biopolítica se impregna en las poblaciones. O sea, él dice, la biopolítica, así como cuando mencionaba a grandes rasgos, porque como digo después, profundiza bastante más sobre la violencia internacional, la violencia que se ejerce en el otro, ¿cierto? Esa violencia se ejerce en el cuerpo del otro. Bueno, cuando habla de las lógicas de la economía liberal o cómo se practica, cómo se lleva a cabo este conocimiento práctico de la violencia, con una racionalidad política y de poder, lo enfoca en o él dice que está enfocado en conducir a los otros. Y por eso la biopolítica hacia donde está direccionada es hacia las poblaciones. No solo en lo externo, en la política internacional, esto puede evidenciarse, sino que también hacia el interior de las poblaciones en donde se desarrolla este poder, se interrelaciona este poder y en donde finalmente se ejecuta este escenario político. Bueno, siguiendo con las mismas ideas, la gubernamentalidad, dice, se basa en tecnologías de seguridad, en técnicas de subjetivación, incrustada en discursos productores de verdad, en tecnologías que gobiernan a los individuos y crea subjetividades. No sería posible, bueno, lo explico, no sería posible que esta gubernamentalidad pueda, o esta racionalidad gubernamental pueda conducir biopolíticamente a las poblaciones o ser efectiva dentro de las poblaciones si es que no crea estas subjetividades. Y desde la creación de estas subjetividades o junto con la creación de estas subjetividades es posible gobernar a los individuos con discursos productores de verdad que luego se reproducen a sí mismos. Y esa idea es re interesante porque, bueno, también es la parte medular en donde el autor va a volver a hablar después al final del texto. Bueno, hablando sobre la gubernamentalidad que deriva desde el Estado, bueno, él dice, la gubernamentalidad rechaza el poder derivado desde el Estado. El Estado no es la fuente de poder, sino un resultado de esas relaciones de poder. Y en ese sentido, la soberanía tradicional, como la concepción de poder monárquico, que es prohibitiva, que es territorializada, choca con esta idea de la gubernamentalidad, donde no está centrado en el territorio ni en la ley. Y el fin de y choca con esta finalidad de la soberanía, que es circular y que se autorreproduce, en tanto la gubernamentalidad anula los patrones soberanos. Hay una frase que el autor utiliza que me parece que resume bastante bien lo que estoy tratando de decir. Dice, el rey reina, pero no gobierna. Reinar soberano se opone a reinar, ¿cierto? Bueno, y según el autor, la gubernamentalidad no es opuesta al soberano, sino es un desarrollo más sofisticado de la soberanía. Y ahí él trata de
de abrir el primer punto ciego. Se hace cargo, cuando yo dije al principio que él planteaba que habían puntos ciegos entre esta falsa dicotomía de la gubernamentalidad versus la soberanía del rey. Bueno, él dice aquí hay un cierto destrabamiento de este punto ciego, de este nudo, en cuanto para él no hay una oposición entre el soberano, sino que la gubernamentalidad sería un paso más sofisticado, un paso, no sé si decirlo superior, no sé si cabe, pero, pero entender que hay un mayor desarrollo de, eh, de la misma base, donde el, el, la subjetivación y la reproducción de las verdades que se impregnan a través de esta subjetivación logran que sean los propios individuos, ahora subjetivizados, los que ejercen esa posibilidad de gubernamentabilidad, ¿no? Por eso o esa posibilidad de soberanía más elevada, más sofisticada. Bueno, esa es como la forma de resolver el primer punto ciego que él está planteando. Bueno, más adelante él dice que en la perspectiva de la gubernamentalidad, la cabeza del rey ha sido cortada, porque en el fondo la cabeza del rey ya no es necesaria. Bueno, ahí voy a entrar un poco después a hablar sobre la política exterior, porque desde mi punto de vista yo creo que el autor a lo mejor entraría en algunas contradicciones cuando él dice la cabeza del rey no es necesaria, o da a entender eso cuando dice el rey reina pero no gobierna. Pero después voy a entrar sobre eso. Sobre los dispositivos de seguridad, que como se usan, él dice, bueno, impregnan todo el espacio político y social y los objetivos son reducir la ocurrencia de los imprevistos, o sea, eso nos da seguridad, ¿cierto? En la medida en que sabemos qué es lo que va a pasar o nos podemos anteponer a lo que va a pasar, entonces estamos más seguros, ese sería uno de los objetivos planteados por este dispositivo. Y en segundo lugar, el segundo objetivo sería securitizar los acontecimientos ordinarios, de la vida cotidiana. Más o menos apuntan hacia lo mismo, o sea, saber más o menos qué es lo que va a pasar después. ¿Y cómo se haría? Esos son los objetivos. ¿Cómo se hace? Con producción de conocimiento y con medidas preventivas o cautelares. Hay que tener cautela. La misma idea de la prevención y de no tener imprevistos o tener más o menos cubierto cuáles podrían ser los imprevistos y tener la cautela para eso. Bueno, esos serían como los objetivos de los dispositivos de seguridad, que impregnan, repito, todo el espacio público y político y social. La seguridad tradicional, y aquí hace algunos versus, digamos, algunos contrapuntos. La seguridad tradicional es opresiva, en tanto la seguridad gubernamental es de prevención, supone libertad y supone una interrelación también de los sujetos, entre los individuos y de los sujetos o de los subjetivados de los individuos para con quien les gobierna. Hay, en la seguridad gubernamental debiera haber, o se supone que hay, una mayor interrelación versus la seguridad tradicional, que es opresiva, autoritaria. Bueno, en cuanto a este autoritarismo de la seguridad tradicional, los sujetos son considerados como especie de hijos. Hay un paternalismo que entiende que los sujetos no pueden gobernarse a sí mismos y que por tanto hay que hacer algo por ellos, digamos. Hay que decirles cómo se tienen que comportar, cómo tienen que actuar, cómo tendrían ellos que prevenir ciertas conductas, ciertas acciones, ciertas situaciones y manejarse en este escenario, que como los individuos o los sujetos no son capaces de, por ellos mismos, de poder
defender su propia libertad, entonces hay que defender la libertad por ellos. Eso es lo que el autor habla o entendería como antiliberalismo liberal. Defendiendo la libertad, entonces hay que actuar autoritariamente para que los individuos puedan ejercer esa libertad, porque ellos por sí solos en realidad no saben cómo poder llevar adelante una vida libre, poder ejercerla, por distintas incapacidades que se cree que los sujetos tienen, ¿no? Que los que gobiernan suponen que los sujetos tienen. Bueno, por otra parte, la seguridad desde el punto de vista de la gubernamentalidad entendería que perdón, antes de pasar a la otra parte, me faltó una cosita importante sobre este antiliberalismo liberal, sobre la represión. Bueno, en esa perspectiva, la represión busca mejorar la especie. O sea, es necesario, el antineoliberalismo liberal es, en esta idea de seguridad tradicional, es necesario que las personas sean defendidas dentro de su libertad, que se les asegure autoritariamente cómo ejercer, cómo llevar adelante su libertad en estos márgenes que se les impone, en la búsqueda de que los sujetos mejoren. En la búsqueda, es como cuando a nosotros nos decían de chicos, hay que mejorar la raza, digamos, en la búsqueda de ser mejores sujetos, ¿ya? Que mejoremos y que cada uno también mejore. Y eso es lo que estaría buscando la represión, cuando cada uno de nosotros podría escaparse de esos márgenes y, bueno, llevar adelante lo que hoy día se conoce, se habla tanto de las incivilidades. No es posible que nos pongamos a tomar en la calle, no es posible que una persona le robe un celular a una viejita, no es posible que se hable a garabatos. Son incivilidades que combinadas con la violencia, desde esta perspectiva hay que reprimir. Ahora, en general, yo que estoy estudiando a los neoconservadores, diría, no lo dice el autor, esto es un aporte mío, diría que cuando está hablando el autor de este antiliberalismo liberal, en realidad estamos caracterizando o coincide con las caracterizaciones que nosotros podemos hablar sobre el neoconservadurismo, que busca la tradición valórica con una moral tradicional, en pos de las libertades individuales para que el modelo económico pueda desarrollarse sin que estas incivilidades de los sujetos le molesten al libre mercado. Que funcione libre, efectivamente, sin que nuestras incapacidades como sujetos le pongan trabas a este desarrollo que naturalmente y universalmente debiera avanzar, porque dentro de esta concepción se entendería o se entiende que los sujetos caminan indiscutiblemente e inevitablemente hacia su propia libertad. A veces tienen algunos contratiempos y para eso está la represión. Y luego de esa represión se vuelven a enmarcar en esa libertad que como humanidad nosotros avanzamos. Eso, bueno, dije que iba a hablar luego sobre la soberanía en la política exterior, y aquí yo digo que el autor, si es que me lo permiten, entra en algunas contradicciones, porque al principio él había señalado que los mecanismos de la gobernanza, perdón, de la gubernamentalidad, son los que
junto con la seguridad tradicional, son los que permiten que las dimensiones interrelacionales puedan contrarrestar esta idea de universalidad y que, a ver, ¿cómo explicarlo? Que los sujetos dentro de esta comprensión del otro no necesitarían que la soberanía se ejerza de forma totalmente colonizada. Sin embargo, cuando el autor entra a hablar de ejemplos concretos, él mismo reconoce cuando habla de los procesos africanos, de Asia Central, menciona Norcorea, menciona China también. Bueno, él reconoce entonces de que esa gubernamentalidad en algunos contextos no es posible. Y hay momentos en donde la colonización ha abarcado, no sé si plantearlo como la totalidad, pero abarca parte importante del desarrollo de la vida. Entonces, claro, el autor tiene la idea de abrir o de dar respuesta a los puntos ciegos que él cree que porque los que se paran desde la perspectiva de la gubernamentalidad no están mirando la perspectiva de la seguridad tradicional, y él dice, oye, no, en realidad la gubernamentalidad es un paso superior a esta perspectiva de seguridad tradicional, entonces estamos hablando más o menos de lo mismo, solo que es más sofisticada. Bueno, sin embargo, cuando hablamos de política exterior, nos volvemos a encontrar con el colonialismo tradicional, con guerras internas al interior de los países que están sustentadas por la militarización de la soberanía tradicional y de la seguridad tradicional planteada por aquellos que no están parándose desde la gubernamentalidad y no se perspectivan más adelante como para ejercer una gubernamentalidad impregnada desde los propios sujetos, sino que en realidad no están más que entendiendo que los otros, que el otro al que se coloniza es su hermano menor, y como padre tiene que disponer y delimitar las formas de vida y las formas en que esa libertad debiera ejercerse, entendida como ellos se la están impregnando. Y ahí yo creo que hay una cierta discusión que se podría plantear a raíz de lo que se está planteando en el texto, o por lo menos de lo cual a mí me parece que, a mí me hace un poco de ruido, para ser sincera. No creo que necesariamente la gubernamentalidad en la política exterior, así como la estamos evidenciando y así como el mismo autor nos pone de ejemplo varios lugares, varios escenarios del mundo en donde se desarrolla, sea un paso superior de la seguridad tradicional entendida como él nos la está planteando. Eso a grandes rasgos. No sé si se me quedó alguna idea. Bueno, habla de las nuevas guerras civiles, dice que hay políticas antiterroristas, transfronterizas y dependencias políticas militares. Dice, bueno, eso a pesar de que avanzaríamos a una gubernamentalidad, él lo reconoce, ¿cierto? Y dice, a pesar de que estaríamos, o él se está parando desde la perspectiva de que la gubernamentalidad es un paso superior de la soberanía o de la soberanía del rey,
este rey que ya le hemos cortado la cabeza, dice, a pesar de eso, hay nuevas guerras civiles con política antiterrorista, transfronterizas y dentro de las fronteras también, y dependencia o excesiva dependencia política de lo militar. Por eso yo decía que a mí me parece que hay una pequeña contradicción, o al menos discutible, de lo que él estaba planteando, porque así como él mismo habla sobre las temáticas que tienen que ver con la política exterior, entonces son muchos, las visiones son múltiples y no nos podríamos limitar a decir que simplemente podríamos desentrañar algunos puntos ciegos. Yo creo que es un poquitito más complejo que eso. Y lo dejo ahí, las ideas colonialistas y la visión de que el imperialismo es un paso superior del imperialismo, a lo mejor podríamos también retomarlo en nuestro análisis y no desecharlo simplemente pensando en que son ideas superadas por la gubernamentalidad y por el consentimiento de los sujetos y de los individuos simplemente. Que la bota de la política militar está probablemente más presente de lo que nosotros consideramos en nuestros análisis. Eso, pues, compañeros. Gracias, Marcela. Dejando la polémica hacia el final cruda. Ya, es la oportunidad de Andrés Durán, que ahora nos va a quedar él con la palabra. Andrés. Súper, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Por aquí o no? ¿Sí? Hola Jorge, que se viene sumando. Un saludo. Gracias Marce también por la presentación. Bueno, lo que yo voy a presentar tiene en todo caso varios elementos que se encuentran con lo que presentó ahora la Marce y lo que había presentado la semana pasada el Adán en relación, digamos, a la cuestión de la seguridad, a la perspectiva de la gubernamentalidad para entender, digamos, lo que ocurre con la seguridad. Y yo, no sé si puedo compartir pantalla, pero preparé una muy breve presentación que tiene que ver básicamente con lo que estoy trabajando. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Tiene que ver con lo que estoy trabajando en mi doctorado, investigación doctoral, que debiese terminar este año, así que mejor esta conversación, a ver si me ayudan, digamos, porque voy casi a las consideraciones finales, entonces todos los aportes vienen muy bien. Y es una investigación que se titula El gobierno de los barrios críticos, analítica de la relación entre Estado y territorio en tiempos del neoliberalismo. Y para resumir el asunto, es básicamente una investigación genealógica y arqueológica de cómo en los últimos años en Chile y en Santiago en particular se ha administrado la pobreza con un enfoque territorial. ¿Sí? Ese es como el desafío que me planteé en el doctorado. Y entonces contarles un poquito hasta dónde he podido como avanzar y tal vez por ahí cómo lo conecto para pensar esta cuestión que está investigando la Dani y su equipo, que es el consentimiento político. Entonces, lo primero que detecto cuando me meto, digamos, en este asunto es que efectivamente el Estado en los últimos años, una cuestión que está como estudiada, ha mantenido una perspectiva no liberal, sino neoliberal de tratamiento de la pobreza, ¿no? Pero es un neoliberalismo en este tratamiento que por lo menos ha pasado por dos momentos, ¿sí? Un primer momento que, digamos que enmarcaría esta preocupación por los barrios críticos, un primer momento en donde el problema se habría construido en torno de la cuestión del déficit habitacional, ¿no? Finales de la década del 80, principios de los 90, en donde básicamente el problema de atención a la pobreza tenía que ver con darle techo a los que no tenían techo, a las que en todo caso todavía vivían, por ejemplo, en situación de campamento. Pero en este rastreo lo que yo he podido ir detectando es que ha habido una reconfiguración de la preocupación política,
en donde aparece desde el 2000 en adelante la cuestión del barrio pobre, ¿sí?, como un problema que, si bien no llega a reemplazar del todo al problema de la vivienda social o al problema del déficit de la habitacional, sí, digamos, comienza paulatinamente a cobrar preeminencia para enfrentar, digamos, lo que está ocurriendo con los sectores pobres urbanos, en todo caso. Y entonces lo que yo ahí digo es que se pasó del problema de la vivienda de los más pobres al problema del barrio, y particularmente al problema del barrio crítico. Y ¿qué caracteriza, digamos, esta suerte de reconfiguración en la construcción de este problema? Lo que lo caracteriza es que se empiezan a identificar que en los antiguos sectores populares comienzan a emerger entonces problemas que son entendidos como problemas de convivencia barrial, problemas de relaciones interpersonales entre los habitantes que habitan los barrios, y en todo caso se empiezan a visualizar que existen problemas de violencia e inseguridad en los territorios. Y entonces, desde el 2000 para adelante, visualizamos que comienzan a proliferar una serie de nombres o de clasificaciones o de denominaciones que emergen desde el Estado, justamente para tratar de hablar o referirse a los sectores populares, y que ya es todo un dato. Por lo menos para mí es todo un dato estas diferentes maneras que ha tenido el Estado en los últimos años de referirse a los sectores populares. Tenemos los barrios marginales, los barrios peligrosos, los barrios vulnerables, los barrios vulnerados, los barrios en desventaja social, los barrios con potencial o sin potencial, los barrios con dificultades, los barrios en crisis, los barrios desorganizados, los barrios en transición, los barrios patrimoniales, los barrios cívicos, los barrios críticos, los barrios de alta complejidad, los barrios prioritarios, que fue la última denominación, digamos, que se creó con el último periodo de Piñera. Es decir, ha habido, digamos, en el contexto de esta preocupación por los sectores populares, digamos, todo un ejercicio de nombramiento de los territorios que yo digo que opera como marcaje, ¿no? Como marcaje efectivamente de los sectores. ¿Qué es lo que se entiende específicamente por barrio vulnerable o barrio crítico? Y aquí, digamos, me parece importante hacer la distinción, no indican lo mismo, pero se conectan. Barrio vulnerable, básicamente, el Estado entiende como un sector que presenta déficit o deterioro urbano, una imagen ambiental degradada, y además presenta algunas problemáticas sociales como la segregación, la pérdida de identidad, la falta de participación de sus habitantes, elementos que caracterizarían, digamos, esta vulnerabilidad de los territorios. Pero cuando se habla de barrios críticos, a lo anterior se suman, digamos, otras características que básicamente tienen que ver ya no con una vulnerabilidad social de los territorios, sino más bien con lo que se denomina vulnerabilidad delictual. Entonces, el Estado habla de barrios críticos, por ejemplo, cuando hay problemas de tráfico de drogas, altos niveles de victimización, problemáticas de inseguridad, producción de temor, y que son todas problemáticas, digamos, que afectan importantemente la vida cotidiana de los habitantes del barrio, pero también de la sociedad en su conjunto, es decir, aquellos que no necesariamente viven en el barrio, porque se tornan sectores peligrosos, barrios peligrosos y no simplemente vulnerables. Allí, evidentemente, hay un montón de sectores, un montón de territorios. Acá les traje una lista de uno de los informes que salió desde el Ministerio de Interior, y evidentemente encontramos Bajos de Mena, La Legua, Parinacota, El Castillo, Santo Tomás, Lo Amor, no sé, la José María Caro, es decir, sectores populares que
de vez en cuando salen en la prensa roja, justamente calificados como barrios críticos. Y desde ahí, en particular, ¿qué es lo que yo he venido como tratando de visualizar? Es esta genealogía de la que les hablaba, en relación, digamos, al tratamiento del Estado en estos territorios, básicamente tratando de concentrarme en un análisis de políticas públicas que surgen de dos ministerios, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y desde el Ministerio del Interior, para ver qué es lo que se pone en juego, como decía la Marcela, en esa gubernamentalidad, cuando la gubernamentalidad justamente está implementada sobre los territorios y sobre los habitantes de los territorios. Y entonces una cuestión que me llamó la atención, digamos, que me parece interesante, es la cantidad de iniciativas de intervención que uno puede encontrar desde el 2001 a la fecha, y que tienen justamente un componente territorial, ¿no? Que son intervenciones que están territorializadas, y que provienen, como les comentaba, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y desde el Ministerio del Interior. Ahí encontramos iniciativas como, por ejemplo, el Barrio Seguro, Programa Seguro, Comuna Segura, el Plan Comunal de Seguridad Pública. También tenemos el Iniciativa Legua, que fue un programa como emblemático, o los programas de los planes integrales para barrios de alta complejidad, que seleccionaron a territorios específicos como planes piloto, Bajos de Mena, La Legua, Parinacota o El Castillo, ahí en la comuna de La Pintana. Programas que han tenido 20 años, digamos, de historia de implementación, con efectos, digamos, bastante problemáticos, por decir algo, ¿no? Pero por otro lado, también es interesante lo que ha venido ocurriendo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el sentido de que, a diferencia del Interior, que ha modificado sus planes y programas, les ha cambiado el nombre y todo, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha mantenido, desde el 2005, el mismo programa, con resultados diferentes, y que es básicamente ese programa que se denomina Quiero mi barrio, que es famoso, digamos, incluso se exportó a otros lugares, a otros países. Ese programa no ha cambiado y ha tenido, digamos, continuidad, casi transformándose en una especie de política de Estado. Es interesante, digamos, para mí este análisis de la gubernamentalidad implementada en los programas. ¿Por qué? Porque, digamos, vistos en su conjunto, uno puede apreciar de que hay componentes que se conectan de alguna manera. Digamos, hay componentes de intervención psicosocial y comunitario, tanto en los del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como en los de Seguridad Pública de Interior, pero también hay a la vez un componente policial y un componente situacional. Es decir, hay una especie de mezcla de los enfoques, enfoque psicosocial, enfoque comunitario, trabajando a la par con enfoques policíacos o securitarios, y a la par con enfoque o con componentes situacionales. Esa cuestión me parecía interesante, y que a pesar de que son dos ministerios distintos en términos como de espíritu, de todas maneras comparten un cierto registro en términos como de lo que están poniendo en práctica. ¿Qué es lo que identifico como problema? Y que es justamente lo que me anima, digamos, a meterme en esta investigación, es que en general las investigaciones que se han desarrollado respecto del tema no han reflexionado tanto sobre las implicancias sociopolíticas, a mi modo de ver, de estas iniciativas implementadas en los últimos 20 años. O sea, no se ha tomado el peso de lo que ha implicado en términos sociopolíticos intervenir diferentes barrios en distintos sectores de la ciudad por 20 años, ¿no? Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que las investigaciones que existen en realidad terminan legitimando el Estado, el actuar del Estado, ¿no? Sí, se va avanzando, dicen las investigaciones, se va avanzando,
digamos, se van mejorando las prácticas, o por otro lado, cuando se ponen un poquito más críticas, lo que se llega a decir es que hay que hacer alguna modificación superficial en alguno de los componentes de los procesos interventivos, pero en realidad nunca se va al problema de fondo, que es como en el fondo el Estado o esta gubernamentalidad hace tratamiento o administración de la pobreza urbana. Incluso se llega a decir, sin mucha reflexión, de que el problema que hay en los barrios populares, en los barrios críticos, como les dicen, es que hay una ausencia de Estado. Y lo que yo intento sostener es todo lo contrario, es que ha habido presencia de Estado, pero de un Estado particular, de una gubernamentalidad en particular. Y entonces ahí me genera una pregunta de investigación que tiene que ver con cuáles son las gramáticas contemporáneas del gobierno de la pobreza, qué es lo que la caracteriza, de qué va, digamos, esa gramática, y particularmente me interesa, y aquí lo vinculo, digamos, con la presentación de la DAN la semana pasada, y con lo que expuso la Marcia ahora, me interesan las condiciones sociohistóricas de producción de los sectores populares. Es decir, de que hay condiciones que permitieron la emergencia de los sectores populares. Luego me interesa estudiar las racionalidades implicadas en el gobierno de los barrios críticos, los modos de articulación entre neoliberalismo y gobierno de los barrios críticos, y una cuestión interesante que incorporé a mi modo de ver es las tensiones que emergen en la práctica del gobierno. ¿Sí? Que digamos es un poquito como entender de que la gubernamentalidad cuando se pone en juego, digamos, no es transparente y no está exenta de tensiones, contradicciones, dificultades, sino todo lo contrario. Y ahí dialogo, obviamente, con un montón de autores internacionales, para la cuestión del neoliberalismo, por ejemplo, con Nicholas Rose, para la cuestión de los barrios, de los sectores populares con Lloyd Wacan, sociólogo, con Javier Aullero, que tiene unos estudios súper interesantes en Argentina, para la cuestión policial con Didier Fassan, que tiene también, digamos, una perspectiva súper interesante sobre lo que él denomina el gobierno, digamos, el gobierno de lo comunitario, ¿no? Y también alguna literatura nacional que ha circulado al respecto sobre la administración de la pobreza, pero que no se han focalizado en los barrios, digamos, como objeto de análisis. Ahí analizo discursos presidenciales, analizo documentos institucionales y también entrevisto a profesionales de los programas de intervención, tanto del Ministerio de Vivienda como de Interior. Y para contarles muy en breve algunas de las cuestiones que han ido apareciendo, es que en relación a las condiciones sociohistóricas de producción de los barrios, bueno, el golpe de Estado, estos son elementos que aparecen sobre todo en las entrevistas a los profesionales que implementan estos programas en los territorios. El golpe de Estado sigue siendo, digamos, un elemento presente, importantemente presente, sobre todo a propósito de los procesos de erradicación que se generaron en su momento. También lo que ocurrió en la década de los 90 con el tema de la vivienda social, en el sentido del negociado que hubo, ¿sí? El negociado de la vivienda social que se generó en ese periodo, y el surgimiento de los barrios como problema social, que les comentaba, desde el 2000 en adelante. En relación a las racionalidades, allí, y esto lo conecto con lo que decía la Marce, uno de los objetivos de estos programas de intervención tiene que ver con lo que se denomina regeneración. Se persigue como objetivo regenerar un barrio. Se persigue como objetivo rehabilitar algo que se presenta como problemático. Recuperar, regenerar, recuperar, rehabilitar, ¿no? Son como tres ideas que aparecen, digamos, en términos de los objetivos gubernamentales. Por otro lado, también es parte de la racionalidad de gobierno focalizar la intervención en un territorio. Hay que seleccionar determinados barrios para los cuales hay que mapearlo.
incluso. Es decir, no se trabaja, por ejemplo, a nivel comunal, sino que se requiere, digamos, una territorialización particular, o lo que el Estado denomina polígonos de intervención. Hay que, de alguna manera, partir, digamos, a los territorios en espacios particulares. Se requiere también un tipo de saber particular para efectos de las intervenciones gubernamentales. Y acá yo destaco la teoría de la eficacia colectiva, ¿sí? Que es una teoría, digamos, que se construyó en los 80 en Estados Unidos y que, digamos, de alguna manera se ha importado. Y que, digamos, se plasma para justificar las intervenciones. Es una teoría, digamos, que conjuga o que tiene la idea de que, digamos, el desorden físico de un territorio, de un barrio, se conecta con el desorden social. Y por desorden social hay que entender, digamos, la poca identidad de un territorio, el déficit de organización comunitaria que puede existir en un territorio, y cuando estos dos elementos se conjugan, se provoca justamente el efecto de la violencia. Esta teoría de la eficacia colectiva, por supuesto, como dispositivo de saber, me interesa también problematizarla, porque termina responsabilizando a los habitantes de los territorios de los males que les aquejan, ¿no? Hay unos focos de actuación gubernamental también que me han llamado la atención a propósito de lo que aparece en la entrevista, que es que lo social está conectado con la problemática urbana o arquitectónica, y entonces para rehabilitar un barrio considerado como crítico, tú no sacas nada no sacas mucho solamente interviniendo en lo urbano, ¿sí? Es decir, por ejemplo, reconstruyendo una plaza, reconstruyendo una sede comunitaria, tienes que al mismo tiempo trabajar de la mano con lo social. Y al mismo tiempo, si tú solo trabajas lo social y no trabajas la materialidad del territorio, también, digamos, no vas a alcanzar el objetivo mayor de rehabilitar o recuperar o regenerar un barrio. Para intervenir y para alcanzar este objetivo se requiere de la producción de seguridad, se requiere de la producción de participación, se requiere del diálogo con la comunidad y, por sobre todo, se requiere de la producción de confianza. ¿Sí? A propósito de lo que decía la Marcela ahora, pero la Dan la semana pasada, aquí yo identifico un proceso de subjetivación. El Estado requiere producir confianza para los efectos gubernamentales respecto de los que está trabajando. Sin confianza no hay gobierno, no podría decirlo así. Y también, en términos de la racionalidad, hay toda una economía, una economía valórica de las intervenciones. Yo destaco solamente el tema de la calidad de vida, ¿no? como valor sostenido, digamos, al interior de estos dispositivos. En términos de articulación con y desde el neoliberalismo, ahí lo que va apareciendo en los relatos de los profesionales entrevistados, el tema del golpe, cómo el golpe efectivamente desarticuló los sectores populares, el tema del Estado en democracia neoliberal, en el sentido de que hay presencia del Estado, pero a la vez es una presencia que abandona, y entonces ahí estoy tratando de trabajar una reflexión en el sentido de cómo se puede tener presencia en un territorio y al mismo tiempo generar abandono, ¿sí? No un abandono por ausencia, por decirlo de alguna manera. Como, por otro lado, los nombres gubernamentales han producido tal vez una suerte de borramiento de la historia de los sectores populares. Estos nombres que les comentaba al principio, barrios críticos, barrios de alta complejidad, ¿sí? Han operado de alguna manera rebautizando a los territorios y por lo tanto borrando también la historia de los sectores populares que muchos de ellos traían. Digamos, lo que quiero decir ahí es que el nombre de barrio crítico tiene una función gubernamental. Aparece el tema de la instrumentalización de las prácticas y cómo aquí lo que se pone en juego también es un clientelismo político, porque
digamos, están los ministerios operando, pero también están los gobiernos locales operando, ¿no? En este entramado institucional, y entonces allí se pone en juego lo que los entrevistados denominan clientelismo político, en el sentido de que lo que interesa, más que los procesos de reconstrucción de un territorio, son los productos, ¿no? Sacarse la foto en la inauguración de la cancha, sacarse la foto, cortar la cinta en la inauguración de la sede, etcétera. Y entonces, por último, ya para que podamos conversar, el tema de las tensiones. En esta gubernamentalidad aparecen tensiones con los habitantes, hay desconfianza, digamos, del Estado, hay desconfianza hacia el Estado, hay tensiones vinculadas al proceso, al producto y a la calidad de las iniciativas, cuando se privilegia el proceso, cuando se privilegia el producto, hay tensiones vinculadas a las dificultades de participación. No todo el mundo puede participar, siempre son los mismos los que participan, y entonces se requiere también ahí unas estrategias particulares para producir esa participación. Hay tensiones vinculadas al trabajo entre los profesionales de los equipos. ¿Por qué? Porque aquí tiene que hacer trabajar a gente que no necesariamente está acostumbrado a hacer esta pega, arquitectos con psicólogos comunitarios, por ejemplo, ingenieros con sociólogos o con sociólogos, etcétera. Entonces se generan ahí unas tensiones interesantes a mi modo de ver, de reflexionar. Hay tensiones vinculadas a las instancias interinstitucionales, ministerio, gobiernos locales e instituciones, digamos, del propio sector, como las juntas de vecinos o las organizaciones comunitarias. Y por último, hay tensiones que tienen que ver con no poder, desde el punto de vista de los actores entrevistados, los profesionales, de no poder enfrentar el problema estructural en los barrios. No se puede enfrentar el problema estructural de los barrios, y entonces hay una percepción de que se está administrando la pobreza. Digamos, a pesar de que el trabajo profesional se hace con mucho respeto, se hace, digamos, con mucha seriedad, se intenta hacer el mejor trabajo posible, tanto en el Ministerio de Vivienda, Urbanismo, como en Seguridad Pública. De todas maneras, hay un tope que tiene que ver con lo estructural. Eso, ahí voy, compañeros, compañeras. Gracias, Andrés. Una presentación súper estructurada y muy completa. Está abierta la palabra para quienes quieran comenzar, comentar primero o hacer preguntas a cualquiera de las exposiciones, ¿no? O a ambas al mismo tiempo. Marcela. Sí, que quería decir algunas cosas bien concretas sin entrar en profundizar en el análisis propiamente tal. A propósito de lo que decía Andrés, tú hablabas de muchas cosas que me hicieron sentido, cosas que me hacen sentido en lo concreto, porque son evidentes cuando cualquiera de nosotros puede recorrer las calles de nuestras comunas, y también sentido en los análisis y algunas explicaciones o algunos elementos que nos podrían servir para entrar en algunas explicaciones luego de los análisis. Tú decías, hay nombres que se borran, y esos nombres que se borran o tienen la idea de borrar la historia de los sectores. Aquí donde yo vivo había un sector que se llamaba Nueva La Habana, y en dictadura se le puso Nuevo Amanecer. Había otro sector que se llamaba Unidad Popular y se le puso Los Copihue. Y así, sectores en donde habían historias, tanto nombres de barrios como nombres de algunas calles o puntos importantes que se borran en dictadura, y que luego de la vuelta de los años 90 a esta democracia tutelada, no se reconstituyen con las historias y los relatos que anteriormente tenían. De hecho, ha costado mucho en estos mismos lugares que les estoy mencionando que se vuelvan a instalar algunos monolitos, algunos sitios de memoria, y ha sido una dura batalla al respecto, porque cuando se pierden las identidades de los barrios, se pierde no solamente
la historia, para saber de dónde venimos, quiénes somos, que es muy importante, sino que también se pierden las posibilidades y lo que es peor, se van perdiendo de a poco las posibilidades de que estos mismos sujetos se reconozcan como con historias similares, se reconozcan como iguales y diferentes, conociendo las diferencias también, para poder después organizarnos. Y tú dices, bueno, hay un problema estructural en los barrios, que por más que se hagan los Quiero Mi Barrio, por más que se hagan intervenciones con la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cierto? No, porque tú decías, esto tiene dos patas, uno es el MIMBU, de lo que tú hablaste bastante, y la otra es del Ministerio del Interior. Bueno, la Subsecretaría de Prevención del Delito, que depende del Ministerio del Interior, hace bastantes intervenciones también, pero finalmente, por más que hermoseamos los barrios, hacemos talleres con los niños, quizás hay gobiernos locales y gobiernos locales, hay algunos que no hacen nada, ¿cierto? Pero donde se intenta hacer, es efectivo que hay mejoras y son reconocibles por los vecinos, pero tienen un tope. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es ese tope? ¿Es la pérdida de identidad? O sea, podemos trabajar, podemos dejarlos bonitos, podemos conversar con la gente, y con la gente podemos saber cuántas luminarias más hay que poner, no llegar y poner luminarias, sino que con ellos conversar, si es importante ponerle pasto a la plaza o una cancha para los niños, conversemos. ¿Qué barrio queremos? Pero ¿por qué se produce ese tope? ¿Dónde está? Bueno, ¿son las políticas de mercado finalmente? ¿Conjugadas con esta falta de identidad? ¿Con este borrar nuestra historia? Yo planteo más bien preguntas, digamos, pero las respuestas podríamos empezar a esbozarlas también, porque por más que tratemos de tratar de justificar de que los barrios más desprotegidos están en esa situación porque hay una supuesta ausencia del Estado, cuando nosotros entramos a picar fino, nos encontramos con que hay una gran cantidad de la población de esos mismos lugares críticos, de los barrios vulnerables y de los barrios críticos, que probablemente reciben de forma clientelar algunos bonos, algunos beneficios de programas específicos, o bien participan incluso en algunas iniciativas de intervención, ya sea por la escuela de los niños o porque se han detectado en el CEFAM en donde se están atendiendo, y los asistentes sociales y los psicólogos acuden a instancias incluso no solamente individuales, sino también familiares. Bueno, y seguimos con esos nudos críticos. Entonces, me gusta mucho cuando tú dices aquí no hay ausencia del Estado. Y para mí, lo reconozco, me es novedoso que lo plantees así y me gusta cómo lo estás planteando. Porque efectivamente, si tú empiezas a desentrañar, no hay una ausencia del Estado. Hay una, y probablemente, y aquí no sé si meto las patas, pero probablemente hay incluso una intencionalidad de que se repitan las lógicas de exclusión. Porque si el Estado está presente, ¿por qué se insisten en las mismas lógicas de exclusión? ¿Y por qué se siguen repitiendo esas lógicas? Entonces, claro, bueno, yo les decía en otra oportunidad al equipo, cuando tú te golpeas con la misma piedra, insistiendo en políticas que han sido fracasadas, entonces hay una decisión de insistir en ese fracaso porque hay alguien que probablemente se puede beneficiar. Alguien, algún grupo, bueno, no sé, pero probablemente hay alguna intencionalidad en seguir pegándose con la misma piedra y seguir excluyendo a los sectores que se han mantenido en esta exclusión. Bueno, por ahí nomás. Jorge, ya. Sí. ¿Cómo están, queridas y queridos? Después de tanto tiempo de ausencia, qué entretenido que es venir volver a este espacio por la chucha. Perdónenme el exabrupto dentro de este paréntesis. No me voy a perder de nuevo. En primer lugar, llegué muy poquito atrasado, así que mi comentario va a ser fundamentalmente para Andrés. Y aunque lo que alcancé a escuchar, Marcela, tiene mucho que ver también muy especialmente con el tema de la seguridad, la inseguridad, ¿qué es eso, no? Me voy a referir más bien a través de preguntas también y muy vinculado a lo que estoy haciendo yo,
al trabajo de Andrés y las preguntas que él se hace también. Son algunos comentarios como preguntas, ¿no? En primer lugar, me parece reinteresante la idea de una perspectiva a propósito de lo que dice Marcela. No sé, habemos algunos tal vez que ya desconfiamos absolutamente y vemos que el Estado está agónico en todos sus pilares, también en lo político. Yo no es que desconfíe, no es que tenga esperanza en este Estado, es que desconfío absolutamente, esa es mi parada, ¿no? Y me sigo preguntando cuál es el afán del Estado, a propósito de un discurso que le escuché a Liniera, en donde Lenin efectivamente defendía el Estado frente a esas otras miradas más, y es una pregunta también que tengo que hacer más de línea anarquista comunitaria. Pero bueno, yo me hago, a propósito de la pregunta que me hago yo respecto de las resistencias desde los territorios, porque esa es mi pregunta del doctorado, ¿cómo responden las voces al revés, ¿no? ¿Qué es lo que hay de, Andrés, qué es lo que hay de aquella producción cultural, social, instalada en el concepto de lo común desde los barrios, cuando estas rotulaciones que vienen del Estado, estas denominaciones en lo imaginario, transforman a ese barrio en todas esas categorías que tú mencionaste? Mi pregunta es cómo se percibe desde el territorio aquello, ¿no? ¿Cómo se reproduce si es que se reproduce? También. ¿Cuáles son los dispositivos, los instrumentos, siguiendo a Foucault, que en esa micropolítica es que tal vez el barrio se reproduzca, tal vez a través de la institucionalidad más cercana que es el municipio, la propia escuela, la escuela del barrio, esas relaciones que hay en ese barrio abierto, que es la comunidad abierta, en torno a esa institucionalidad que puede reproducir aquello. Entonces yo ahí me quedo con la pregunta respecto de mirar, ya no desde esta perspectiva que estamos mirando siempre el Estado y mirar, tal vez dar un poquito de vuelta la mirada hacia el barrio y la producción propia del barrio, no solo en torno a la reproducción de la cultura estructural, sino a aquellas manifestaciones que todavía, siguiendo a Durkheim, tienen cierta racionalidad solidaria, ¿no? Que puede ser un punto de inflexión. ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque todo el rato estuve escuchándote y parecía que esta weá no tenía vuelta, ¿no? No tenía vuelta porque esto no se reproduce solo desde la dictadura en adelante y se acentúa en los estados neoliberales como el actual, también, ¿no? Sino que vienen desde la historia del Estado. Es decir, la cuestión social no por nada marginó también la construcción urbana y la constitución de la estructura urbana, ¿no? de la situacionalidad, a donde se sitúan los actores que vienen, los afuerinos. Entonces, las lógicas estas de la marginación del otro siempre estuvo a cargo de una mirada pública de lo público y de lo político, por lo tanto. Eso por un lado. La otra pregunta que me hago, o sea, digo así, la producción común, la producción de lo común, de lo cultural, de lo social en los barrios, como un complemento positivo, es decir, de eso propio de que es del barrio, no podría aparecer también como un elemento complementario del análisis, no solamente de arriba para abajo, sino también de abajo para arriba. O es que, a propósito del compa Adán, o es que hay un consentimiento político de los barrios totalmente, ¿no? Frente a estas denominaciones, estas categorías que se reproducen. ¿Por qué emergen, otra pregunta, por qué emergen las miradas sobre autonomías territoriales como respuesta cercana al anarquismo comunitario tipo Chiapas, que efectivamente están de un lado distinto a esta influencia de las políticas públicas del Estado, ¿no? Sí. Hay experiencias respecto de eso. Hay experiencia.
Algunas han sido absolutas y absolutamente, aunque tienen otra orientación a propósito de Yaitul, que tienen una mirada distinta respecto al Estado por una cuestión cultural, histórica, ¿no? Pero en la modernidad, en la lógica del Estado moderno, de la ciudad moderna, yo me pregunto, porque yo he levantado como 7 memorias de barrio, ¿no? Y me hago también esa misma pregunta. Entonces voy a la historia social de lo local, a la historia popular, y te contaré que las denominaciones, las rotulaciones de aquello, son distintas en el sentido contrario. Es decir, hay una percepción subjetiva del propio barrio, que además se distingue, ¿no? El barrio, la población, la villa, tiene orígenes distintos. También se autodenominan de manera distinta, porque tienen un origen distinto en su constitución propiamente tal, en la urbanidad, en su identidad. Bueno, me quedo un poco con eso primero, ¿no? Voy a armar el problema en la medida en que voy hablando, pero desde la exposición de Marcela, ya uno puede hacer un periplo siguiente, ¿no? La gubernamentalidad se sostiene, como ella decía, ¿cierto? A partir de la lectura que presentó, de ciertos dispositivos de subjetivación, ¿no? Hay un sujeto que se está, comillas, ¿cierto?, generando. Y con ellos se están generando ciertas relaciones sociales también. Entonces, si uno parte de esa base, uno tiende a pensar, hay un orden, ¿no? Hay un orden determinado que se está construyendo, que se está elaborando, que se está mecanizando incluso, ¿no? Tiene que ver esto con lo que decía Marce de la seguridad desde el punto de vista de la gubernamentalidad, a diferencia de la soberana, dice relación con la internalización, ¿cierto? De los dispositivos de seguridad a tal nivel que tiende a ser preventiva, ¿no? Cuestiones que uno puede reconocer en otros textos también del propio Foucault, digamos, como lo describe, etc., ¿no? Entonces uno puede pensar en cierto orden de relaciones sociales que se construye a partir de esa base. Ahora, si esto, yo con un salto obviamente que hay aquí, pero si esto yo lo miro, tomo este enfoque y observo la exposición de Andrés, ¿no? Uno dice, bueno, estos mecanismos de subjetivación, estos dispositivos de subjetivación, ¿cierto? Que están obviamente atravesados, no son puros, no son químicamente puros, están atravesados por otras variables, dentro de ellas las leyes del mercado, etcétera, ¿cierto? Han ido generando dentro del esquema neoliberal la aparición de estos sectores que se pueden nominar, que se pueden clasificar y que terminan siendo, ¿cierto?, los adjetivos que se ponen al sustantivo del barrio, ¿no? Tú generas ese ambiente social, generas esos aspectos, esos epicentros, ¿no? Bueno, epicentros que rodean, ¿cierto?, a la capital, etcétera, la comunidad política, la sociedad, uno puede decir en términos genéricos. Ahora, si hay una incapacidad de hacer frente, estructuralmente hablando, a las problemáticas sociales y de interrelaciones sociales que surgen allí, uno puede imaginar que hay un problema precisamente arraigado en el alcance que tienen los dispositivos de subjetivación, los mecanismos de subjetivación, ¿no? Por un lado está la opción que plantea Marce, es decir, no, si se producen esos conflictos y son estructuralmente inmanejables, pese a que el Estado se encuentra allí, o sea, el epicentro de la gubernamentalidad todavía está allí, uno puede tomar la opción de la mirada suspicaz, ¿no? ¿Cuál es la sospecha? Es decir, alguien se beneficia con esto, ¿no? Esto no puede ser casual. Por otro lado estaría, creo yo, la perspectiva que ofrecía Jorge, es decir, no es que alguien simplemente se beneficie, además de ello, existe el surgimiento o la emergencia de una subjetividad resistente. Pero si yo considero ambos ejemplos, ambas perspectivas, digo, pero todavía aparece o todavía permanece el síntoma estructural, ¿no? Y pareciera entonces que uno pudiera jugar la hipótesis de que hay una suerte de subjetividad excedente a los mecanismos dispositivos de subjetividad a partir de los cuales, digamos, se genera este fenómeno, ¿no? Y cuando digo una subjetividad excedente, digo es una subjetividad o proceso de subjetivación que ya no están siquiera en relación con los mecanismos, digamos, gubernamentales, ¿no? Con los dispositivos gubernamentales. Hay algo que no responde a esa coordenada y que tampoco responde a la coordenada de la autonomía, de la perspectiva del rescate histórico, y tampoco responde, digamos, ¿no?, a la sospecha, ¿no? Y que sería lo que uno tradicionalmente denomina hoy día, ¿cierto?, en el discurso, ¿cierto?, el espacio de la delincuencia, el espacio de
los soldados, ¿cierto? Pensemos en un soldado de un cartel de droga, digamos, ¿no? Cuyas coordenadas de subjetivación, sus mecanismos están fuera, ¿cierto? Uno podría decir, o están, no es que estén fuera, una pésima palabra, están en otra línea de disposición respecto de lo que uno entiende por mecanismos de subjetivación o dispositivos de subjetivación gubernamentales, ¿no? Están desplazados de eso, ¿no? Y parece que se autogenerasen. Autogeneración la uso con cuidado porque entendemos que responde a fenómenos que sean ya generados dentro de estos mecanismos de subjetivación, ¿no? Pero si eso fuera así, entonces uno tendría que comenzar a hablar, y esto es una pregunta abierta, ¿cierto? Porque es un problema para mí grande, de el límite de los dispositivos de subjetivación o bien del fracaso de los dispositivos de subjetivación que han generado un excedente que no pueden controlar, ¿no? Que no pueden ni siquiera administrar. Cuando Andrés decía, se administra la pobreza, uno dice, súper bien, se administra la pobreza. El ejercicio, comillas, de los gobiernos locales es básicamente administrar la pobreza. Lo han dicho así incluso alcaldes, alcaldesas, ¿cierto? Pero la pobreza es en rigor inadministrable. La pobreza es carencia. O sea, ¿qué vas a administrar si no relaciones, ¿no? Puras relaciones, administras relaciones, ¿no? Pero al administrar esas relaciones tú tienes siempre por fuera, o no, tienes, o entre medio, ¿cierto? Este excedente que como que enrostra, ¿cierto?, el fracaso de los dispositivos de subjetivación. Entonces, ¿se puede hablar de eso? ¿Consideran pertinente? Es una pregunta. Adán o Felipe. Estoy sabiendo. Adán. Sí, gracias. Bueno, quiero agradecer ambas exposiciones, han sido muy interesantes ambas. Yo, aunque conocía el texto de Basilache o Basilaque, no había algunos aspectos que no había reparado de la forma en que lo miró Marcela. Y bueno, es muy interesante además el avance que nos hace de su tesis también Andrés, que no solo está muy relacionada con esto, sino que creo que tiene aportes bien interesantes. Casi que estoy tentado a hacer otra ponencia, ¿no? Pero os voy a enumerar algunas cosas nomás que son importantes. Estoy convencido que cada vez que hablamos de esto del consentimiento político y trabajamos en este grupo, tengo que hacer las mismas dos advertencias. La primera es que esto nunca olvida las relaciones de fuerza, que son diferentes, pero para las cuales ya tenemos explicaciones. Lo que estábamos tratando de pensar es el consentimiento, bajo el supuesto de que aquí no tenemos una explicación suficiente, ¿no? Pero esto no explica de que no existan las relaciones de fuerza, de violencia, etcétera, que asumimos que son elementos básicos de cómo se controla la población, cómo se le gobierna, etcétera. Yo me he convencido ya que esto, cada vez que hablo tengo que hacer esta advertencia porque es muy importante. Lo segundo es que es importante dar el salto, ¿no?, de un enfoque gubernamental, comillas, clásico, muy ligado a lo que fueron los studies in governmentality en la década del 80 y 90, sobre el thatcherismo, a un enfoque más complejizado, que es como lo que estamos viendo ahora, tanto en lo que está haciendo Andrés, como en lo que planteaba Marcela sobre Basilache. Desde esa perspectiva, la posición de Basilaque es mucho más teórica, ¿no? Se mete en esta cuestión de la relación entre soberanía y gubernamentalidad, ¿no? Como su emplace está muy en los conceptos teóricos que ha presentado Michel Foucault. Todavía está discutiendo un poco entonces con esta perspectiva más clásica de la gubernamentalidad. Pero por otro lado, habría, y creo que es súper importante, incorporar a Huacán, ¿no?, el autor que mencionó Andrés a propósito de su trabajo sobre las cárceles, ¿no?, en el neoliberalismo, pero también respecto a la cuestión del Estado, ¿no?, porque él tiene una perspectiva muy interesante esto sobre la idea del Estado bifronte, que aplica muy bien a la cuestión que mostraba Andrés, ¿no? O sea, el mismo funciona de una manera, mientras que el Ministerio Interior funciona de otra manera. Tienen sentido diferente, un espíritu diferente, decía, aunque un mismo registro. Esta cuestión es precisamente lo que trata de plantear Huacán con la idea del Estado bifronte, ¿no? Y que además le pone una composición de clase muy interesante. Funciona por un lado, por las clases hacia arriba de la población, y de otro modo el mismo Estado y otro organismo hacia abajo. Y ahí, nuevamente, otro tema que creo que es clave en la cuestión que está planteando Andrés, que es lo del modelo territorial,
Yo, por lo menos, cuando pienso la cuestión del neoliberalismo, pienso mucho desde el caso chileno. Es inevitable, pero también es un laboratorio muy, muy particular. Dentro, cuando uno toma la literatura más o menos global sobre la cuestión del neoliberalismo, hay varias cosas que cojean. Y una de esas cosas es el modelo territorial. El régimen neoliberal chileno, por ejemplo, tiene unos componentes jurídicos que son muy particulares. Esto en los análisis globales normalmente no se toma en cuenta, el componente jurídico del neoliberalismo, pero también acá hay un componente territorial súper importante, la centralización, la tributación central, las zonas de sacrificio, la segregación urbana, en fin, hay una serie de elementos que son clave en la construcción del modelo, y en esa cuestión yo creo que el trabajo de Andrés se le puede sacar un montón de partido en cuanto te muestra elementos del modelo territorial del régimen neoliberal chileno tal como se ha desarrollado. Eso es súper, súper interesante. Después yo creo que a propósito de lo que decía Felipe, ¿no? Ahora, uno podría tratar de caracterizar la cuestión gubernamental por un montón de características. Digo algunas así un poco elegidas arbitrariamente. La internalización del gobierno, ya, es una cosa. Pero también, por ejemplo, y sobre todo la intervención ambiental. El modelamiento de las políticas hacia la construcción de condiciones previas. La cuestión de promover dispositivos regulativos, además de los dispositivos jurídicos o legales. La cuestión de la economía política como medio de inteligibilidad. Pero por sobre todo estos elementos, el elemento clave de la cuestión gubernamental es una forma de poder orientado a la construcción de conducta. Esa es la cuestión clave de este tema. Y ahí precisamente engancha con lo que planteaba Marcela, ¿no? Yo creo que aquí, y quiero retomar esta expresión del Felipe, subjetividad excedente, que creo que es una cuestión que se puede trabajar de manera muy interesante. Creo que es un concepto que puede ser clave en lo que estamos conversando, el tema de la subjetividad excedente. Lo voy a mezclar un poco con lo que hemos hablado sobre la Verónica Gago, la cuestión de la, y una cuestión que yo mismo presentaba al comienzo del proyecto y que ahora la veo un poco diferente, ¿no? Si ustedes recuerdan, yo al comienzo del proyecto presentaba la cuestión de la disputa. Siempre hacía énfasis en la condición de disputa, bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Que no se puede entender solamente la cara iluminada del poder en esta cuestión, que hay que entender la condición de disputa y que es una muy clave en el enfoque latinoamericano. Sin embargo, dándole un poco de vuelta, y sobre todo con el trabajo de la Verónica Gago en Economía Barroca, nos damos cuenta que este binarismo conducta contra conducta, y esto es una cuestión que le planteaba a la Senda, Ferco, a ver si lo puede trabajar en la semana que viene, el binarismo conducta contra conducta es demasiado bizarro, ¿no? Es demasiado sólido, ¿no? Que hay cuestiones que están entre medio, que no es que yo, yo consiento con el neoliberalismo o estoy en resistencia, ¿no? No, hay cosas que son muy intermedias. Y en esta cosa intermedia, la seguridad es una moneda de cambio clave, y no solo por los mecanismos burdos, creo yo, del clientelismo, sino porque por algo que en el fondo exploraba Max Neff en algún momento, ¿no? Que es el derecho a la seguridad, la percepción de que yo necesito seguridad, quiero seguridad, y de que es un anhelo. Se transforma entonces en una moneda de cambio muy fuertemente en el proceso de negociación, ¿no? En el proceso transaccional de lo que sería la conducta y la contraconducta, como posiciones excesivamente binarias. Lo digo esto porque, pensando además un poco en lo que planteaba también tanto Marcela como Andrés, creo que hoy día, por ejemplo, yo debería complejizar un poco la cuestión que he planteado sobre la disputa, ¿no? Y entender la disputa más allá del binarismo conducta contra conducta, que es lo que se ha expresado en el enfoque latinoamericano, en todo caso. El enfoque latinoamericano ha estado en este binarismo. O están conmigo o contra mí, ¿no? Pero nos abre, ¿no? Precisamente, y cuando decía, claro, pensaba, ¿no? A propósito de esta cuestión del derecho a la seguridad, en esta concepción, ¿no? Que tenemos, bueno, voy a decir una cosa a lo mejor nada que ver, Felipe censurará esto si es que no, si es que no corresponde. Nosotros podemos considerar que hay un sector de la sociedad que ama la paz. Ama la paz porque la paz resguarda el orden. Y en el orden existente, ese sector tiene una situación privilegiada, ¿no? Y podemos considerar que hay otro sector de la sociedad que, por el contrario, se identifica con el conflicto. No porque ama el conflicto, sino porque en realidad vive en el conflicto, no vive en la paz. No vive en la paz.
¿no? Vive la violencia y en el conflicto, se quiere visibilizar ese conflicto. Pero luego hay un rango importante de la sociedad o de la población que precisamente anhela la seguridad y la paz, aunque no lo tenga. Y ese precisamente es el rango en el cual la seguridad como moneda de cambio funciona. Más allá, como digo, del esquema del clientelismo, que puede ser muy evidente, ¿no? O de la perspectiva, ¿no?, de la sospecha, como decía Felipe, de suponer que hay alguien que se está siempre beneficiando de esto, sino que los efectos de seguridad son una moneda muy fácilmente transable, muy fácilmente aprovechable. Y ahí transforma entonces el problema de la seguridad en uno de los componentes clave de la construcción del consentimiento político, de ese consentimiento cotidiano, la securitización de la cotidiano, ¿no?, que decía Marcela, por lo del texto Basilach. Bueno, perdón. Creo que hice igual otra ponencia chica, pero son varios elementos que me parecen muy interesantes y que creo que están aportando harto al proyecto, así que se lo agradezco bastante. Un dato para Andrés, si no lo conoce, por si acaso no lo conoce. Martín Bernales, que es profe de Alberto Hurtado, él trabaja mucho el tema del gobierno de la pobreza, pero en la cuestión colonial en Chile. Es muy interesante, por si hay algún tipo de conexión de mayor, ¿no?, de temporalidad, sí, más larga. Súper. Sí. Antes de dar paso a la intervención de Andrés, que quiere, Felipe Guillardo, ¿tú tenías otra ponencia? No, era un par de comentarios nomás. Sobre el tema de la formación de varias poblaciones. Hay hartos estudios que se hicieron en los 80, finales de los 80, sobre la erradicación, el traslado, cómo se desarmaron algunas tomas históricas también. Que bueno, no sé si es que no los tenía yo, igual alguna vez tuve varios de esos, los debo tener por ahí. Por cualquier cosa. Hay otro libro también que de Mike Davis, el de La ciudad de miseria, también anda por esa. Bueno, voy. A mí me tocó igual trabajar con un Quiero mi barrio acá en Valparaíso, en ¿cómo se llama? En Puertas Negras. Y bueno, y ahí más o menos conocí un poco la experiencia de cómo sectorializan un sector y trabajan con las dirigentes vecinales, más o menos eso. El tema es que estaba viendo, retomando un poco lo que decía el Jorge, hasta qué punto el Quiero mi barrio se integra, será parte, por ejemplo, no sé si lo habéis visto en trabajos como con las comunidades de los barrios, si es que entra o no a formar parte de la historia del barrio. No sé hasta qué punto sea como un elemento así como que en realidad marque la historia del barrio. No sé, ahí quizás podría ser como otra arista a explorar. Quizás no, o quizás en qué modo quizás dependa mucho también del tipo de intervención. No sé, la intervención en la legua puede ser más marcadora que un Quiero mi barrio acá en Puertas Negras. Y lo otro que es interesante es lo que decía, bueno, lo de la ausencia y la presencia del Estado, que ya lo comentó la Marcela, es por qué los agentes del Estado, digamos, por llamarlo así, los encargados de los programas, los que entrevistaste tú del Estado, chocan con la evidencia de lo estructural. Y cómo procesan digamos, ese muro. ¿Qué dicen respecto a eso? Al final son los que en principio podrían, no estarán gubernamentalizados ellos también. Sí. O sea, son bastante críticos los profesionales, digamos, de los programas Felipe, y efectivamente viven, digamos, esa muralla, digamos, como bien afectados, digamos, por no poder enfrentar, a pesar de ponerle todo el empeño, de ponerle todo el empuje, digamos, en el trabajo con los habitantes de los barrios,
se afligen efectivamente porque hay una dimensión, como decía la Marce, de lo estructural, que no es teórica, tiene que ver, digamos, con lo que la misma señora le dice, mire, sabe que en realidad yo necesito también que mi hijo salga, digamos, de esta práctica porque es soldado, porque se metió, digamos, en temas complejos, y entonces ahí efectivamente los profesionales de los programas no tienen mucho que hacer. Hay una dimensión muy afectiva, digamos, del trabajo de intervención, del trabajo gubernamental. Yo ahí, digamos, porque no sé si, obviamente no puedo dar respuesta a todos los interesantísimos, más bien me quedo con sus comentarios como aportes para lo que puedo seguir trabajando en la tesis y en los resultados. Pero me parece súper importante recalcar lo que se ha dicho aquí en el sentido de que la operación gubernamental no es, digamos, un bloque monolítico que se aplica a rajatabla sobre las poblaciones, sobre los territorios, sino que más bien está atravesada de infinitos matices, ¿no? Infinitos matices. Y en ese sentido, estoy completamente de acuerdo de que habría que hacer una lectura un poquito más detenida de la complejidad de lo que implica el neoliberalismo, digamos, el neoliberalismo en la vida, ¿no? de todos nosotros, en este caso de los sectores populares, en el sentido de lo que decía muy bien Adán. No es que yo o esté en contra o a favor, ¿sí? No es que o participo o no participo de esta cuestión, ¿no? O me estoy resistiendo o me hago parte, digamos, de la situación o de la escena neoliberal. Ahí yo creo que efectivamente hay que dar todavía con una lectura que, por ejemplo, pueda tratar de entender de que a la vez que hay consentimiento puede haber resistencia, ¿no? A la vez que uno se integra a los dispositivos también puede, digamos, hacerle la jugada en este caso a las intervenciones. Lo que quiero decir con esto es que me parece que el afuera de la cuestión neoliberal no está tan claramente leído todavía. Y en ese sentido concuerdo con lo que se ha dicho aquí de que la noción de lo que trae a colación el Felipe Berríos, ¿no? Esta idea de subjetividades excedentes. Puede ser, digamos, una clave de lectura interesante para leer, digamos, estos procesos, pero me quedo con esa idea en el sentido de que no es transparente la situación. No es que o se está afuera o está adentro, no es que opere en bloque, no es que el Ministerio del Interior opere de manera radicalmente distinta a otras instancias gubernamentales como el MIMBU. Hay puntos de diferencia, pero también hay un montón de puntos en que se conectan, coquetean, se intercambian, digamos, los enfoques. Interesa la seguridad, pero la seguridad interesa también produciendo comunidad, ¿no? Si se trabaja tan fuertemente en el tema de la producción de confianza, es porque el Estado ya tiene conciencia, digamos, de lo que ha producido en estos años respecto de los sectores populares. El Estado ya cachó que no puede gobernar sin restituir algo de lo que él mismo rompió, por ejemplo, en estas experiencias que dice el Felipe y el Jorge, en relación a la desarticulación de los sectores populares. Y entonces, muchas cosas se producen en esa generación de confianza. Hay una dimensión, digamos, en ese sentido afectiva de los procesos. No sé, yo la verdad es que más que responder, digamos, asumo con mucha alegría los comentarios porque me dan mucho que pensar, digamos, a propósito de esta gubernamentalidad neoliberal. Lo que me interesa un poco es estudiar, digamos, esta reconfiguración que hay hoy día en relación al tratamiento de la pobreza en la escena neoliberal específica, que no es necesariamente lo mismo que ocurrió con las erradicaciones de terreno. Si uno pudiese pensar de que en algún momento hubo una ciencia de la erradicación, hubo mucho saber, digamos, puesto cuando se erradicaron los sectores populares de los campamentos hacia las periferias, por decirlo rápido, pero hoy día, más que una expulsión, hay una administración por inclusión, ¿no? Por, digamos,
no más seguir expulsando. De hecho, está absolutamente problematizada, digamos, esa perspectiva expulsora, y sin embargo, la cuestión de la inclusión, la cuestión del producir identidad, el quiero mi barrio, también trabaja, digamos, con una especie de intento de rearticulación de las historias de barrio. Hay muchas historias de barrio que se construyen en el marco de estos programas. Lo que sería interesante es analizar qué tipo de historia se construye. Si esa historia hace historia a su vez de, digamos, de lo que han sido, digamos, algunos territorios, por ejemplo, más politizados, menos politizados. Y solo para que no se me vaya lo que decía Jorge, sé que Jorge, tengo pega pendiente en relación a ver, digamos, cómo se vincula este tratamiento estatal, ¿cierto?, de los sectores. Tengo pendiente la voz de los habitantes. En esta pasada no agarré la voz de los habitantes porque quería concentrarme, digamos, en la mirada que el Estado tiene, básicamente porque pienso que todavía, digamos, no hay lecturas adecuadas, profundas, tal vez como lo estamos conversando en relación a lo que el Estado ha producido en los territorios, y entonces cuando no hay lecturas profundas se llega rápidamente a esa conclusión que yo les comentaba, de que hace falta Estado, ¿no? Hace falta Estado cualitativamente en los territorios y hace falta Estado cuantitativo, más policía, más profesionales, más lucas, no sé qué, pero me parece que esa es una lectura de todas maneras bien simplista de entender, digamos, el fenómeno, y por mi experiencia de trabajo en algunos territorios, efectivamente, pues hay resistencia a este tipo de... O sea, hay territorios que se resisten mucho más a la intervención del Estado, y hay otros que se acoplan, digamos, 100% a la iniciativa gubernamental, porque, claro, cuando a ti te ofrecen casa, o te ofrecen barrio, o llega el Estado con 500 millones de pesos, no es tan fácil decir que no, digamos, por múltiples razones que hay que analizar, ¿cierto? Y en ese sentido es donde yo digo que justamente, digamos, la gubernamentalidad neoliberal es mucho más compleja de lo que, o sea, no es una política solamente económica, ¿cierto? No es una política solamente jurídica, como muy bien lo decía el Adán, implica un montón de procesos que hace que los actores se acoplen y resistan, ¿no? Se acoplen y resistan. Y no hay dicotomía en ese proceso. Hay encabalgamiento. Esa cuestión es súper interesante. Hay encabalgamiento, digamos, de las situaciones. Eso, por mi parte. ¿Pues Andrés Marcela? ¿No? ¿Comentarios? ¿Sí? Está silenciada. No, la verdad es que no. Yo solo un comentario a propósito de lo que decía la Marce. Marce, que hay que tener ojo, digamos, con esta idea de que hay una especie como de complejización de los dispositivos gubernamentales, en el sentido de que, por ejemplo, la gubernamentalidad liberal o securitaria sería más compleja que la gubernamentalidad territorial, antigua, clásica, ¿cierto? Como si fuera, digamos, una cuestión que entonces va avanzando en términos de complejizaciones. Más bien uno tendería a pensar de que en un mismo momento se van articulando lo securitario, lo represivo, como tú lo dijiste muy bien a propósito de la presentación del texto, y no es, digamos, el reemplazo, ¿no? Digamos, esa lectura de los reemplazos de las prácticas gubernamentales no necesariamente se da. De hecho, en los territorios hay prevención, ¿cierto? Y hay represión. Es decir, hay profesionales del Estado que se articulan en torno a miradas muy complejas desde el punto de vista de lo social, pero al mismo tiempo tenéis territorios militarizados. Al mismo tiempo. Entonces no es que, digamos, uno reemplace a lo otro. Operan ahí a la vez, digamos. Sí, de acuerdo. Yo este es el momento en que le hago propaganda a un texto mío. Pero,
en el análisis biopolítico gubernamental dominó desde los trabajos de Agamben en el año 95 para adelante una mirada paradigmática. Y además la perspectiva de Revel, que suponía que una tecnología eliminaba a la otra, ¿no? Había una especie como de reemplazo mecánico. Esa fue la tesis de Revel, de la Judith Revel. Donde había soberanía, ahora después hay disciplina, después hay biopolítico, es una cosa que se va como un tren que va pasando, ¿no? Dentro del enfoque latinoamericano, por ejemplo, Luciano Noceto ha sostenido algo similar, ¿no? Yo, por el contrario, por ejemplo, nuevamente tratando de pensar esto en el enfoque latinoamericano, por ejemplo, con Félix Pengino, ¿no? Que ambos también pensamos más bien en el encabalgamiento, como dijo Andrés, o en el montaje, ¿no? en la relación de continuidad y ruptura entre estas tecnologías. Pero yo además he propuesto la idea de una perspectiva diagramática en contra de una perspectiva paradigmática. O sea, en contra de lo que planteaba, por ejemplo, Agamben o Achille Mbembe, en fin, que había una especie de paradigma único para mirar la cuestión biopolítico gubernamental, por ejemplo, en el caso de Agamben, el campo concentración, ¿no? Es lo típico, el campo concentración es el paradigma biopolítico de la actualidad. Todo en la realidad se puede mirar a partir de la figura del campo concentración. Bueno, yo frente a eso, un poco en la línea de lo que plantea Andrés Durán, tomando una expresión que utiliza por ahí Foucault y que también desarrolla un poco Deleuze, lo que planteaba antes es una perspectiva diagramática, va a decir que hay que entender el diagrama de las relaciones de fuerza que hay y cómo se entrelazan las distintas tecnologías en ese diagrama específico, de manera que pueden convivir perspectivas mucho más autoritarias, zonas de militarización, con otras zonas de libre circulación, procesos de control más bien económico, con otros estrictamente policiales, en fin. Aquí le hago propaganda a mi propio texto, pero creo que valía la pena porque esa perspectiva es súper importante. O sea, no se puede entender esta cuestión como una cosa tan unilateral como lo entendió, por ejemplo, cierta perspectiva más bien paradigmática del asunto, o que entendía esto como una especie de reemplazo de una cosa por otra, sino hay que tener esta perspectiva diagramática, entender que desde el punto de vista de las tecnologías de poder, estas cosas se entrelazan, ¿no? Tienen esa complejidad. Sí, cortito. Me voy con la idea, me voy con la distinción entre la percepción o el discurso del Estado y el discurso de lo gubernamental. Creo que es re interesante aquello, porque es como que un apéndice del Estado sea un dispositivo gubernamental que es el que aplica la efectividad de la vida, la política pública, ¿no? La cosa más cotidiana. Pero también me quedo con esta idea sobre el rol de la política en tanto estrategia. Esto que se mencionó varias veces respecto de si hay una estrategia detrás del Estado para generar toda la marginación, la pobreza, la discriminación. Y efectivamente yo tampoco creo en eso. Sin embargo, hay una percepción, o sea, tengo una percepción respecto de que el Estado burgués, aunque está agotado, yo me rehúso a pensar de que no hay Estado. El Estado está completamente desbandado en la sociedad. La pregunta es ¿cómo está desbandado? Entonces tendríamos que entrar a analizar la tipología de Estado que se necesita. Porque están las leyes, están las normativas, están los dispositivos del Estado operando todo el rato. Pero hay una forma en que está operando. Entonces, frente al más Estado, yo me rehúso a pensar, está totalmente desbordado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esto de los funcionarios, a mí me parece que ya Max Weber hablaba un poco de eso, ¿no? Esto del funcionario público, cómo se puede hacer cargo. Yo creo que ahí hay un matiz importante, porque el matiz del Estado, yo me hago, aquí hay personas implicadas directamente acá, pero cuando se mete preso a Yaitul, ¿no? ¿Qué dice el partido respecto de eso? Cuando en la vocería hay una compañera del partido que siempre dijo algo que no debería haber sucedido, o al menos en paralelo debería haber sucedido que también el Estado debería haber operado en aquellos agentes que efectivamente forman parte de este neoliberalismo profundo.
Entonces, siento que la funcionalidad del Estado, encarnado en las personas funcionarias, llega el momento en que se resisten. A mí me ha tocado también implementar, yo estuve en el Ministerio de Educación 4 años, y también implementando programas públicos, ya no se resisten, ya operan, son mecánicas, forman parte de son un tornillo del mecanismo. Y ahí no hay estrategias, ¿no? Porque cada vez que entra una administración política, puede ver a 4 años. ¿Y qué es lo que hago en 4 años? Bueno, lo que puedo nomás, pues, tratar tal vez de dejar la huella para volver a repostularme para 4 años más. La pregunta es, ¿para qué llego al poder? ¿Qué voy a hacer allí? ¿Replicarlo, transformar esta forma, esta tipología del Estado? ¿O qué? ¿No? Entonces cierro con esto, creo que hay una lógica de un Estado neoliberal que supera la visión economicista, ¿no? Que funciona en el lenguaje a través de un Estado del mercado, o una sociedad de mercado. Yo creo que pesa mucho más la cuestión cultural, es decir, una cultura de la política que opera, es decir, ciertas formas de actuación, de hacer, de sentir, de la política, entendida la política como los partidos, que no dan el salto, y no se la pueden, no sé por qué, pero no se la pueden, ¿no? Y ahí opera culturalmente sobre una sociedad que tampoco se la ha podido para transformar radicalmente a propósito de momentos de malestar, momentos de crisis como el estallido, qué sé yo, pero hasta el momento no ha cambiado nada. Entonces, hace 3 años y no cambia, y una weá. En fin, eso. Yo creo que es al revés. ¿Puedo, chicos? Oye, compañero, solo quisiera agradecer el espacio. Yo me tengo que ir a hacer una clase ahora, le había comentado al Adán. Quisiera despedirme y agradecerle los aportes, los comentarios, felicitar al Adán por la articulación del espacio. Me parece un trabajo de primer orden y muy urgente de seguir pensando. Nada, me tengo que retirar, así que les dejo aquí para que sigan en su reflexión, su conversa. Muchas gracias. Chao, Andrés, gracias por participar. Chao. Chao, Andrés, gracias. Una cosita chica. Yo creo que es al revés. La dicotomía que nos está planteando Jorge es real, pero no la entiendo. No sé si no la quiero entender así o me estoy parando desde un prisma distinto, pero no la veo como relaciones culturales que sobrepasan el esquema político-económico. O sea, aquí, yendo bien a lo concreto, veo a un Marcel que es un neoliberal progre, que probablemente está de acuerdo con que haya más derechos sociales, que avancemos hacia un buen vivir, que avancemos en esa línea, pero con la estructura, con los pilares del modelo. Y cuando tú dices, bueno, ¿y por qué sucede lo de Yaitul? ¿Por qué sucede que Carabinero mantiene la misma forma? Yáñez no ha sido removido. ¿Por qué todavía está Carabinero reprimiendo de forma militarizada, con estructura militarizada, con formación militarizada, no solamente en las herramientas que usan, sino que con una estructura? En Plaza Dignidad, la Alameda y cuánta otra movilización hay, acá en Santiago, en el sur. ¿Por qué se mantienen esas lógicas de funcionamiento desde el Estado? ¿Y por qué se acallan todavía con ese aparataje las posibilidades culturales de emergencia de discursos nuevos o de posicionamientos nuevos? Bueno, porque hay un Marcel en Hacienda. Y hay pilares económicos que se están tratando de defender frente a estas posiciones culturales que emergen. Yo por eso digo, está bien la dicotomía, está bien plantearla, hay que darle vuelta, pero yo me estoy parando desde el otro lado, como para tratar de entenderla. No sé si porque quiero hacerlo o porque
estaré en una línea correcta, no tengo idea. Pero lo estoy viendo así, porque si ustedes se fijan, no hay una forma represiva tan fuerte frente a elementos culturales cuando no son cuestionadores del orden económico imperante. Yo no he visto nunca bueno, obviamente ni a la élite, ni a grupos económicos, ni a Luxic, ni a los parlamentarios de derecha asustados, por ejemplo, porque en la tele se habla mucho de los programas de cocinería. Todo lo contrario. Y ahí hay elementos culturales riquísimos, identitarios, o cuando se habla, por ejemplo, de las artesanías, de cómo se hacen los ponchos, o también, por ejemplo, cuando se hablan de conversaciones importantes que tienen que ver en cómo nuestra propia cultura ha tenido cambios relevantes en las relaciones de género, en las relaciones de poder que se dan al interior de distintos grupos etarios o de distintos grupos religiosos. Hay una apertura, indudablemente, que hace algunos años incluso no se conocía. Hay posibilidades y no hay cuestionamientos frente a nuevas formas culturales que emergen, que les ha costado mucho poder ser reconocidas. Y sin embargo, hoy día, cuando se conversan sobre esas nuevas posibilidades en la cultura, no hay una represión al respecto. Es cierto que han sido marginadas, pero una vez que empiezan a emerger y empiezan a ser reconocidas, no se les reprime. Podríamos entender que la marginación por tantos años podría ser otra forma de represión, pero no hay una represión abierta frente a esas otras manifestaciones culturales que hoy día están emergiendo. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué otras manifestaciones culturales sí son reprimidas de esa forma? Mi explicación es porque cuestionan el modelo político, económico, perdón, político y económico. Socavan la estructura de la posición de privilegios de un grupo que no quiere soltar el sartén que ha tenido a través de ese mango tan fuerte, ¿cierto? Yo creo que va por ahí. Es más, hablando del tema de la Constitución, nos han dicho hartas mentiras y hartas cosas, pero yo me he puesto a pensar que de verdad los del rechazo, aquellos que se oponen tanto a estos cambios, no están asustados ni por las temáticas de vivienda, ni por que han planteado tanto, ¿cierto? Por las herencias, ni están preocupados de la libertad de enseñanza, ni que va a haber problemas con las religiones, ni siquiera por el aborto. Yo estoy convencida que en realidad esas son temáticas que van planteando como para asustar a la gente. Y por ahí me decían en la calle, nos sentimos amenazados. Hay una amenaza, cuando le dicen a usted va a perder su vivienda, hay una amenaza. Y esos argumentos se han buscado y se han tratado de instalar para amenazar a la gente. Ese es el temor que se intenta instalar. Pero si tú te preguntas, bueno, ¿eso es realmente lo que les asusta? ¿Les asusta el aborto? ¿Eso va a socavar su sistema? ¿O en realidad lo que les está asustando de la Constitución es que el Estado va a tener preponderancia en el sistema económico? Porque va a poder crear empresas, entre otras cosas, ¿cierto? Hay un pilar entonces que se empieza a socavar. No digo que con esto vaya a ser la revolución y el socialismo, ni mucho menos. Yo, de hecho, tengo mis dudas con que efectivamente podamos crear otro tipo de economía a partir de que el Estado pueda crear su propia empresa. A mí me parece bastante básico. No creo que sea tan revolucionario. Pero bueno, a los que son los dueños de los medios de producción, eso en Chile les asusta tremendamente. Entonces yo creo que la resistencia y la represión de las emergencias culturales tiene que ver con lo económico. Y desde ahí hay otros argumentos que se empiezan a desplegar para justificar precisamente eso. De ahí me paro. No sé si será la correcta o no, pero ahí lo veo por lo menos.